Auditiva, y de ella vamos a hablar en este momento. Nos acompañan para aquello la doctora Gabriela Arce, ella es audióloga, también la doctora Sandra Mayorga, quien es especialista en otorrinolaringología. Con ellas vamos a conversar sobre este tema, los factores de riesgo, qué son, así que póngase pilas que vamos a empezar. Les doy la bienvenida. ¿Cómo están, estimadas doctoras? Gracias por acompañarnos. Doctora Mayorga, su saludo, luego el saludo de la doctora Arce. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, como decía Keta, mi nombre es Sandra Mayorga, soy especialista en otorrinolaringología y trabajo en el Hospital General Puyo. Doctora, bienvenida. ¿Cómo están? Muy mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Arce, soy psicorehabilitadora del Hospital General Puyo, encargada del servicio de audiología. Hablar de este tema es bien bonito, hablando de nuestros oídos. Tenemos dos ojos, dos oídos, una nariz y una sola boca. Así que nuestros órganos que tienen por dos creo que se merecen doble atención. Así que bienvenidos una vez más, doctora. Para empezar, ¿qué es exactamente la sordera o la hipocausia? ¿Y cuáles son también los principales factores de riesgo? ¿A qué se debe esto? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a partir del concepto o definición de lo que es una hipoacusia o pérdida auditiva o sordera, como también se conoce. Entonces, es una disminución de la capacidad para escuchar los sonidos. Estamos hablando que puede ser unilateral si afecta solo a un oído o puede ser bilateral si afecta a ambos oídos. Generalmente son pérdidas auditivas que están en relación, que más adelante vamos a hablar ya de lo que es la clasificación y los factores de riesgo. Pero como concepto es eso, una disminución para escuchar los sonidos. En este punto es la disminución, pero cuando hablamos de la disminución, esto viene por edad, por quizás factor genético, herencia. ¿Por qué viene la pérdida o la reducción del riesgo? Correcto, como usted mismo dice, bueno, ahí vamos ya encaminado a hablar sobre los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo congénitos, o sea que pues se producen ciertas patologías durante el desarrollo del niño, incluso, o sea, estamos hablando en el vientre materno, y estamos hablando de las causas adquiridas, que aparecen posterior al nacimiento. Entonces aquí es muy importante definir eso, porque en base a esto van a ser determinados el pronóstico, la evolución y la conducta definitiva. Entonces, por ejemplo, de los congénitos, tenemos los factores hereditarios, antecedentes familiares que tengan pérdidas auditivas, los padres, un hermano, un tío, pero que sean pérdidas auditivas que sean detectados desde temprano, porque a veces nos llegan los pacientes y dicen, mi abuelito tiene pérdida auditiva, pero el abuelito empezó a perder audición a partir de los 70, 80 años. Entonces eso no nos sirve como herencia. Es si el padre o la madre desde niños igual han tenido pérdidas auditivas. También tenemos enfermedades en la madre, todo lo que ocurrió durante el embarazo, por ejemplo, enfermedades infecciosas en la madre que produjo o que llevó a tomar medicamentos, pero estos medicamentos pueden ser ototóxicos, dentro de ellos, por ejemplo, que ella recibió tratamiento para la tuberculosis, algún tipo de cáncer que estuvo presente en la madre, recibió algún citostático. Existen algunos, en general, antibióticos también que puede haber recibido la madre durante el embarazo, que pudo haber provocado que el niño tenga pérdidas auditivas. El bajo peso al nacer es un factor de riesgo. Que el niño haya nacido amarillo o histérico, en términos médicos se llama histericia neonatal grave. Esto, que haya necesitado estar en neonatología, que haya recibido otro tipo de terapias, también es un factor de riesgo. ¿Sí? De ahí tenemos también el tema de, sobre todo vamos a ver ahora las adquiridas. Las adquiridas, ya el niño nace y ¿qué es lo que pasó después de haber nacido? Bueno, infecciones respiratorias agudas a repetición. Es el típico niño que siempre está con catarro, tiene infección de las amígdalas, infección rinitis, rinosinusitis. Eso con los años afecta a los oídos, ¿sí? Vamos a tener hipoacusias que estén relacionadas a infecciones, se perfora el tímpano, el oído que supura. Es muy frecuente ver este tipo de pacientes en mi consulta y por ende va a llevar a una pérdida auditiva, ¿sí? La edad, el envejecimiento también es un factor de riesgo, ya que viene, que adquirimos después, ¿no? Eso es un factor fisiológico, que el organismo va envejeciendo y por ende vamos a perder audición.
Por ejemplo, la presencia de cuerpos extraños en el oído. Tenemos muchos pacientes, es mucha incidencia de niños que vienen con cuerpos extraños. Entonces, a veces no son detectados temprano. Vienen ya en una etapa donde ya viene con una infección, viene con dolor, o el niño no está escuchando y el padre ahí se da cuenta y cuando le revisan tiene un cuerpo extraño. ¿Cuáles son esos cuerpos extraños que, por ejemplo, han encontrado? Lo más habitual son perlitas, esponjitas, papel, fragmentos de algún juguete. Por lo general, esos son los cuerpos extraños más comunes que se encuentran. En adultos, muchas veces los cotonetes. Nosotros tenemos la costumbre de usar cotonetes para limpieza, que igual después vamos a hablar de esto también, que no es adecuado, no es correcto. Entonces se le queda dentro del cotonete, el algodoncito y viene con estoy sordo, dice, estoy sordo, no escucho, o se han lastimado, ¿sí? También tenemos los traumatismos cráneoencefálicos, también pueden dar pérdidas auditivas. Tenemos los traumas directos del oído, obviamente. E infecciones que pueden aparecer durante el desarrollo del niño, por ejemplo el sarampión, la rubiola, son infecciones que aparecen en ciertas etapas del desarrollo de los niños que si no son tratadas o no cumplimos con un esquema de vacunación, van a aparecer y estos van a dar una pérdida auditiva. El uso hoy en día de dispositivos con auriculares de alto volumen. Sí, la OMS más o menos nos dice como recomendaciones que podemos estar expuestos a un ruido hasta de 65 decibeles. Pero, por ejemplo, vamos a un concierto, estamos en una discoteca, vamos a un bar. Ahí en estos lugares superan los 110 decibeles, entonces es bastante. Y esto también aumenta mucho. Y hoy en día en la juventud se ve mucho el uso de celulares o otros dispositivos electrónicos con alto volumen durante mucho tiempo. Entonces también son factores adquiridos que tenemos presentes. Es la doctora Mayorga, nos acompaña, especialista en el tema, para entender un poco sobre la pérdida de la audición. Pero acompañado va el tamizaje, doctora Arce. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la importancia de este tamizaje? Bueno, el tamizaje auditivo es muy importante porque detectamos tempranamente una pérdida auditiva. ¿Sí? Nosotros en el Hospital General Puyo realizamos el examencito a niños desde las 24 horas de nacido. ¿Sí? Es muy importante porque con eso sabemos, como dijo la doctora, sabemos mucho cómo podemos llegar a una ayuda para mejorar la audición. Es muy importante hacerse cuántas veces al inicio, en qué edad esto. Ya, nosotros realizamos el tamizaje auditivo cuando los pacientitos nacen dentro del hospital, ¿sí? A las 24 horas de nacido. Si, como dijo la doc, tiene problemas o factores de riesgo, hablamos a los 3 meses, nuevo control. Y ahí normalmente se le realiza a los 6 meses al año, una vez por año hasta que cumpla los 5 años. ¿Por qué hasta los 5 años? Es muy importante, porque niño que no escucha, niño que no va a hablar. Entonces, con eso vamos partiendo para un mejor desarrollo y que el niño tenga una mejor evolución. Y de ahí, paulatinamente, ¿tiene que hacerse algún control o volver sí, a hacer el tamizaje? Normalmente, bueno, el tamizaje auditivo va desde los 24 horas de nacido hasta los 4 años, 11 meses. A partir de eso hay otras pruebas también que nos ayudan con el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, depende de la edad que tengan los niños. Todo va relacionado con el tema del especialista, ¿no? Entre el audiólogo también en este caso y la especialista en otorrinolaringología, que son especialidades que tiene el Hospital General Puyo con la atención de doctoras como por ejemplo las amigas que nos están visitando en este momento. Doctora, avanzando un poquito más en el tema, ¿hay tipos de sordera? Sí. ¿Cuáles nomás son y cuáles son más frecuentes acá? Sí, en relación a qué parte del órgano está afectado. Por ejemplo, estamos hablando de hipoacusias conductivas. Generalmente son trastornos que tiene a nivel, por ejemplo, si hay afectaciones a nivel del pabellón auditivo, del conducto auditivo externo, del oído medio. Cuando yo digo oído medio, siempre estamos hablando, para que la gente entienda un poquito, la membrana timpánica, ¿sí? Por ejemplo, todo este tipo de trastornos a cualquier nivel da un tipo de pérdida auditiva que se llama hipoacusia conductiva.
¿sí? Entonces, cuando ya estamos hablando de que la afectación es a nivel del oído interno y el nervio auditivo, ya son hipoacusias de tipo neurosensorial, pero también podemos encontrar en pacientes que tienen hipoacusias mixtas, o sea, que tienen hipoacusia conductiva y que tienen hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Y otra cosa que también es importante señalar sobre la clasificación en acorde al grado de pérdida auditiva, ¿sí? Entonces, acorde al grado de pérdida auditiva, estamos hablando que hay una hipoacusia leve, moderada, severa y profunda. Esos son los tipos. Bueno, dentro de aquello, por ejemplo, aquí en el Hospital General Puyo, ¿con qué frecuencia ustedes reciben a los pacientes y en qué grado los reciben en el tema auditivo? Claro, bueno, siempre partiendo también que en el Ecuador la discapacidad auditiva es ocupa el tercer lugar, entonces por eso existe este programa a nivel nacional de hacer el tamizaje auditivo, todo parte de ahí, de la captación temprana para evitar secuelas, ¿no? Y también para darle opciones de un tratamiento que puede entrar desde una adaptación de audífonos temprana, incluso a pacientes que necesitan algún tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces es muy frecuente en la consulta de nosotros, un ejemplo de 12 pacientes que vienen a la consulta diaria, unos 4 o 5 vienen por hipoacusia. Entonces en niños se ha detectado muchas veces que tienen pérdidas auditivas neurosensoriales, que está dañado el nervio. En este caso, por ejemplo, tenemos que hacerle rápidamente los exámenes pertinentes. ¿Para qué? Para poderle adaptar un audífono a edades tempranas, que tenga un buen desarrollo del lenguaje, que tenga una adecuada relación con el medio, porque un niño, como decía la doctora, que no escucha no va a aprender a hablar. Entonces tenemos, eso es el objetivo más o menos de que lleguen temprano, ¿no? A nuestras consultas. Doctora Arce, ¿cómo se realiza el tamizaje por edades quizás? ¿Es un procedimiento doloroso? ¿Es complicado? ¿Es rápido? ¿Cómo se realiza? Ya, el tamizaje es una pruebita que introducimos un audífono en el canal auditivo. Es una prueba muy sencilla, muy rápida, no es dolorosa, ¿sí? Esto lo hacemos a niños, ¿no? Prácticamente ¿cómo le expliqué, no? De 0, 24 horas de nacido hasta los 4 años, 11 meses. Es muy rápido. Los niños nos preocupamos muchísimo porque a veces la ciudadanía no toma muy importante el tamizaje auditivo, ¿no? Nos damos cuenta ya cuando los niños no están hablando o nuestros maestros que dicen, el niño no escucha. Entonces recién ahí como padres nos preocupamos por los exámenes. Es una prueba rápida y sencilla. No es doloroso. No es. ¿Pero solamente se hace a niños? O por ejemplo, si hay personas ya adolescentes, personas adultas, jóvenes que quieren hacerse, en ginecología le dicen que pasado su inicio de su etapa sexual, tienen que hacerse obligadamente una vez cada año un cierto tipo de examen. En las personas normales que no sean niños, pero que necesitan saber cómo está su salud auditiva, ¿pueden hacerse este tamizaje también? ¿Pueden pedir este tamizaje? El tamizaje, como le digo, es hasta los 4 años, 11 meses. De ahí sí se podría hacer una audiometría. Es diferente que el tamizaje. Sí, es ya para niños más grandes. Es también para una detección ya un poco más clara y más precisa, para dar un diagnóstico con otorrino. Sería entonces 2 tipos, ¿no? El tamizaje que sería en niños y el otro tipo de medición, quizás podríamos llamarle así. Correcto. Con las personas. Esa es una medición por decibeles. Por decibeles, ok. Es visita de médicos, estamos hablando acerca de la pérdida de la audición y el tamizaje que se debe realizar a temprana edad, como lo han indicado a las especialistas, visitar el Hospital General Puyo, no dejar pasar por alto, sino más bien tomar las medidas necesarias, porque de eso se trata, visita de médicos, prevenir. Doctora, ¿cuáles son las señales de alerta o los síntomas que se podría, doctora Mayorga, que se debe de tomar en cuenta para una sospecha de una pérdida auditiva? Bueno, igual vamos a hablarnos como por edades, ¿no? Bueno, en el niño pequeño que no responda a ruidos. Por ejemplo, tenemos un recién nacido, existe un ruido externo y que ni siquiera como que se asusta, ¿no? Y ya es un indicador de que algo está pasando. Eso es una alerta. Que no empiece durante el desarrollo psicomotor del niño. Existe edades donde él tiene que aprender a balbucear, o el gorjeo que se llama, ¿no? Entonces el niño no balbucea, no gorjea, no hay un estímulo. Entonces por ahí también ya vamos con la alarma.
más grandecitos en la escuela, que los profesores empiecen a decirle al papito, papá, su hijito no me escucha, no me entiende, está bajo rendimiento académico, ¿qué le pasa? Tengo que repetirle 2 o 3 veces, le veo como desorientado, como que está, no sé, fuera de este ambiente. También son indicaciones para que podamos acudir a hacer un tamizaje auditivo, si es sobre todo menor de 5 años. Si es mayor de 5 años, bueno, ya son otro tipo de exámenes también que podemos aplicar, y generalmente son pacientes que han tenido muchas infecciones de los oídos y vienen a ciertas edades que el niño estaba escuchando bien, pero después de que se perforó el tímpano, tiene secreciones, empieza como que decir, mamá, no escucho, a pedir que repita. Igual ocurre en la escuela, empieza a pedir al profesor que se siente adelante, no escucho, se siente aislado. Y el lenguaje que lo estuvo adquiriendo normal desapareció hasta cierto punto, ¿no? Como que va disminuyendo en vez de seguir el desarrollo normal. Si tenemos un trauma craneoencefálico, si tenemos este tipo de accidentes, también vamos a tener pérdida auditiva. Entonces son señales que nos dan para que nosotros acudamos a hacernos un examen. Una vez que es detectada ya este problema, ¿qué opciones de tratamiento hay, Doc, para que se pueda mejorar en este tema a la salud auditiva? Bueno, ahí siempre van, por ejemplo, en el caso de patologías de oído externo, oído medio, estamos hablando, existe, por ejemplo, si hay una perforación timpánica, se hace una cirugía, se hace un injerto, se hace una timpanoplastia, podemos recuperar audición. El objetivo también es como cortar el tema de las infecciones, pero también recuperar un poco la audición o detener que se vaya deteriorando. También existen momentos de que se capta a un niño con una pérdida auditiva por daño del nervio del oído interno. Existen cirugías, estamos hablando de los implantes cocleares, que son cirugías, prácticamente es devolverle un oído nuevo a este niño y darle la oportunidad de que tenga una vida prácticamente normal, con un desarrollo del lenguaje correctamente para la edad. Es decir, ¿cuál es su lectura cuando de pronto el tratamiento casero viene en la casa, cuando le dice, creo que estás con el oído medio sucio, voy a utilizar los condones, los cotonetes, o si no le dicen, vamos a buscar a una mamita que está dando de lactar, le vamos a poner unas gotitas de leche? ¿Qué decir al respecto de esto cuando de pronto en casa queremos nosotros mismos solucionar el problema? Claro, siempre como consejo, nosotros como especialistas decimos, el oído no se toca con nada, el oído se limpia con el codo. Hay un dicho así muy famoso, que no se puede, ¿no es cierto? Limpiarse con el codo nadie puede. Entonces ahí va encaminado. Siempre no dejarse guiar por los... yo respeto mucho la medicina natural, tradicional. Vivimos en un entorno que se practica mucho la medicina intercultural y tradicional. Pero sí hay momentos que tenemos que acudir al médico. O sea, no podemos ver por qué le está doliendo el oído en ese momento. Entonces, aplicarle de pronto una leche materna o ciertos productos pueden entorpecer o acelerar después a una complicación mucho más grave. Entonces, siempre no tocar el oído, no usar el cotonete, ir al médico. La parte más importante es acudir al médico. En el área de salud, la atención primaria es el área por donde siempre debe ir el paciente, y que le revisen el oído. Si tiene un tapón de cera, bueno, hacerle una limpieza, recomendarle, o a su caso ya derivarlo hacia segundo nivel, que es donde estamos nosotros como especialistas. No es recomendable entonces el uso de diferentes, ni siquiera los famosos cotonetes, que por lo general siempre en casa no falta un cotonete ahí. Correcto. Eso está presente en todas las casas, en todas las familias, creo. Pero existe como el motivo, porque a veces alguien me decía, un paciente, doctora, pero eso lo venden. ¿Y para qué lo venden? Digo, sí, lo venden, correcto, pero existen lugares específicos del oído que son unos pliegues en el pabellón auricular que no llegamos a limpiarnos con nada. Entonces es en esos lugares, pero dentro del conducto auditivo no podemos introducir nada. Qué interesante. A manera de prevención, ¿qué podríamos decir en este tema, doctora Mayorga y también doctora Arce, en el tema de asistir a los tamizajes o a este servicio que brinda el Hospital General Puyo? Empezando por usted, doctora Arce, es decir, a las mamitas que tienen niños, ¿qué recomendaciones podemos dar para prevenir llegar a perder, quizás, porque si es que no se toma tiempo, se podría perder la audición? La audición, correcto.
Como decíamos, la primera entrada al Hospital General Puyo es el subcentro de salud. Ya. El subcentro de salud, ellos van a hacer un seguimiento y envían directamente a otorrino, o sea, audiología, para realizar las pruebitas auditivas, ¿no? Estar siempre pendiente del desarrollo evolucionario del lenguaje de un niño, porque eso es muy importante. Y tomar siempre en cuenta que la audición es muy importante para nuestro futuro, sí, para los niños. ¿Se puede prevenir la pérdida de la sordera, doctora Mayorga? Y también el tema tiene cura. A ver, claro, la prevención, bueno, todo, creo que hemos ido hablando a lo largo de la entrevista, evitando infecciones respiratorias agudas, evitando el uso de cotonetes, evitando la introducción de cuerpos extraños, haciéndose el correcto tamizaje auditivo, como dice la doctorita. Entonces, sí tiene, a ver, cura no. Estamos hablando de posibilidades de darle una rehabilitación adecuada, una cirugía. En ese sentido, sí. Es lo que decía, adaptación de audífonos, podemos hacer un implante coclear, podemos darle también unos vibradores óseos que son para pacientes que a veces las microtis es causa de pérdida auditiva conductiva. No se formaron las orejitas, entonces se pueden poner unos dispositivos que le llamamos vibradores óseos. Es como si fuera una diademita y a través del hueso de la mastoides transmiten los sonidos y el niño va a presentar un adecuado desarrollo del habla, con una buena terapia de lenguaje, por supuesto. Todo eso del mundo. ¿Qué recomendaciones podríamos dejar en este tema a la ciudadanía, doctor? Como recomendaciones, bueno, siempre acudir al médico, estar pendiente de los niños pequeños, de todos estos puntos de alarma que hemos mencionado, y nunca automedicarse, no hacer maniobras intempestivas que pueden dañar el oído. En los jóvenes y bueno, en los adultos también, por supuesto, el uso y excesivo uso sería más bien de los dispositivos auriculares a alto volumen. Ok, y algo importante que también decía la doctora Arce y en la parte final es que cuando se detecta el tiempo y necesita alguna implementación, el Hospital General Puyo está apto para poder ayudar con este tipo. Así es, mediante el Ministerio de Salud Pública, a través del Hospital General Puyo, igual ayudamos en lo que son en campañas auditivas, con audífonos, de derriba a tercer nivel para implantes cocleares y también para vibradores óseos. Muchísimas gracias a nuestras dos amigas que nos han visitado en esta oportunidad, la doctora Gabriela Arce y también la doctora Sandra Mayorga, quienes son especialistas del Hospital General Puyo, y hemos conversado sobre el tema de la sordera y también el tamizaje que se realiza a temprana edad en los niños para que se pueda detener a tiempo si es que se llegara a tener una pérdida de la audición. Muchas gracias. Su despedida y será hasta la próxima en su despedida. Muchísimas gracias por la invitación, y las puertas del Hospital General Puyo están abiertas para la ciudadanía. Igualmente, Keta, muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido lo más fructífera este tipo de información. Y como dice la doctorita, el Hospital General Puyo dispone de la especialidad en otorrinolaringología y el apoyo diagnóstico con audiología con la doctora Arce para los exámenes que tenemos. Hasta la próxima. Esto es Visita de Médicos.